En el año 2026 el mundo avanzó más rápido que los corazones. La tecnología prometió acercarnos, pero muchos hogares se llenaron de silencios. María tenía 52 años y una costumbre que nunca perdió: levantarse antes que el sol, no porque alguien se lo pidiera, sino porque durante más de 20 años alguien dependió de ella. Preparaba café todas las mañanas, aunque ya no escuchaba pasos apresurados en el pasillo. 2 tazas, siempre 2, una para ella y otra por si su hijo despertaba temprano como cuando era niño. Daniel ya no era un niño, tenía 26 años y aunque vivía en la misma casa parecía habitar otro mundo. Se despertaba con la luz azul del teléfono, mensajes, notificaciones, pantallas que nunca se apagaban. Tenía cientos de contactos, pero cada vez menos conversaciones reales. María lo observaba desde la cocina, sin decir nada. Había aprendido que insistir a veces alejaba más. «Buenos días, hijo», dijo una mañana con voz suave. Buenos», respondió Daniel sin levantar la mirada. El café se enfrió entre ellos, como tantas cosas. En 2026 la vida se volvió eficiente, pero el amor no seguía algoritmos. María recordaba cuando Daniel corría a contarle todo, cuando una herida en la rodilla era suficiente excusa para abrazarla, cuando ella era su refugio y no solo una presencia silenciosa. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto que Daniel casi nunca ordenaba, encontró una caja vieja. Dentro había dibujos, cuadernos, recuerdos y una hoja doblada. Era una carta que Daniel escribió a los 9 años. Decía: «Mamá, cuando sea grande quiero cuidarte como tú me cuidas. No quiero que estés sola nunca». María se sentó en la cama y lloró en silencio, no de tristeza, sino de nostalgia. Esa noche Daniel llegó tarde, cansado, con el peso del día marcado en los hombros. «¿Cenaste?», preguntó ella. «No tengo hambre», respondió él con tono seco. María asintió, pero antes de que se encerrara en su habitación, dijo algo que llevaba años guardando. «Hijo, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que hablamos sin pantallas de por medio?». Daniel se detuvo. «Mamá, no empieces, no quiero discutir», dijo ella. «Solo quiero entender en qué momento dejé de saber cómo estás». Hubo silencio. Daniel suspiró. «Estoy bien, solo cansado». «Yo también estoy cansada», respondió María, «pero sigo aquí». Eso lo desarmó, porque en el fondo Daniel no estaba bien, solo estaba sobreviviendo. Se comparaba con todos, medía su valor en resultados, en likes, en expectativas que no eran suyas. Se sentó frente a ella y por primera vez en mucho tiempo bajó la voz. «Mamá, siento que no soy suficiente, que voy tarde, que todos avanzan menos yo». María lo miró como cuando era niño y tenía fiebre. «Hijo, nadie te enseñó que la vida no es una carrera, y yo tampoco te enseñé a descansar. Tengo miedo de fallarte», dijo él. Ella sonrió con tristeza. «Nunca me has fallado, pero me duele que creas que tienes que demostrarme algo». En 2026 muchos hijos aprendieron a ser fuertes, pero olvidaron cómo ser vulnerables. María tomó su mano. «El mundo te va a exigir resultados. Yo solo te quiero vivo, presente, humano». Las lágrimas llegaron sin permiso. Daniel no lloraba desde hacía años porque le enseñaron que llorar no servía, pero esa noche entendió que también era necesario. «Perdón por estar sin estar», susurró. María lo abrazó, no como a un adulto, sino como a su hijo. «No necesito que seas perfecto», le dijo, «solo necesito que no te pierdas». Pasaron minutos sin palabras, solo respirando. Al día siguiente algo cambió. No el mundo, no los problemas, sino la intención. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa, sirvió café y puso 2 tazas. «¿Me acompañas un rato?», preguntó. María sonrió como quien recibe un regalo inesperado. «Siempre, porque en una época donde todo avanza, a veces lo más valiente es quedarse a escuchar, quedarse a sentir, quedarse con quien estuvo cuando no tenías nada que ofrecer». En 2026 el amor no gritó, no se viralizó, no se compartió en historias, se sirvió en 2 tazas de café y se quedó. Si aún tienes a tu madre, mírala, escúchala, abrázala. Y si eres madre, recuerda que a veces tu presencia sigue salvando vidas aunque ya no te lo digan, porque más allá de lo obvio, el amor verdadero nunca deja de esperar. Pasaron los días y la casa ya no sonaba igual, no porque se hubiera llenado de risas constantes, sino porque el silencio había cambiado. Ya no era un silencio frío, era uno compartido. Daniel empezó a llegar un poco más temprano. No siempre hablaban, pero ahora se miraban. Y eso, en 2026, ya era mucho. María seguía levantándose antes del amanecer, pero algo era distinto. Ya no preparaba 2 tazas por costumbre, sino por esperanza. Y la mayoría de las veces, Daniel aparecía, a veces despeinado, a veces callado, pero presente. Una mañana Daniel preguntó algo que nunca antes había dicho. «Mamá, ¿tú alguna vez tuviste miedo de no ser suficiente?». María se quedó pensando. Nadie se lo había preguntado en años. «Todos los días», respondió,
pero nadie me enseñó que las madres también pueden cansarse. Daniel la miró sorprendido. Siempre la había visto fuerte, firme, como si el desgaste no la tocara. Yo creí que tú siempre sabías qué hacer. María sonrió. No, hijo, yo solo hice lo que pude con lo que tenía. Muchas veces tuve miedo, pero no podía darme el lujo de detenerme. En 2026 se hablaba mucho de salud mental, pero poco de las madres que crecieron sin permiso para romperse. Daniel entendió algo que nunca había considerado. Su madre también había sido joven, también había tenido sueños guardados, también había sentido soledad. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. María respiró hondo. Me arrepiento de no haberme cuidado más, de creer que desaparecerme un poco era parte de amar. Esa frase se quedó flotando en el aire. Daniel pensó en cuántas veces había hecho lo mismo. Desaparecerse emocionalmente, convencido de que eso era madurar. Creo que aprendí eso de ti, dijo, pero no te culpo, sé que hiciste lo mejor. María lo miró con ojos brillosos. Eso es lo que más sana, hijo, cuando alguien ve tu esfuerzo y no solo tus errores. Los días siguieron avanzando. Daniel empezó a cuestionarse su ritmo, su vida, su urgencia constante. Un domingo apagó el teléfono por completo. Al principio le dio ansiedad, como si algo terrible fuera a pasar. Pero lo único que pasó fue que escuchó a su madre cantar bajito mientras limpiaba. Cantabas así cuando yo era niño, dijo. Nunca dejé de hacerlo, respondió ella, solo que dejaste de escucharme. Esa frase dolió, pero también despertó algo. Daniel se dio cuenta de cuántas cosas había dejado de escuchar por correr detrás de una vida que no disfrutaba. El éxito le había prometido libertad, pero lo tenía atrapado. Una noche, mientras cenaban, Daniel dijo algo que sorprendió a ambos. No quiero vivir con prisa toda la vida. María lo miró con calma. Entonces no lo hagas. Nadie te está persiguiendo. Yo sí, respondió él. Yo mismo. En 2026 muchos jóvenes luchaban contra una versión de sí mismos que nunca descansaba. Daniel empezó a ir más despacio, no porque tuviera todo resuelto, sino porque entendió que la vida no se arregla huyendo. Un día María se enfermó levemente, nada grave, pero suficiente para que Daniel sintiera miedo. La cuidó, preparó sopa, se quedó despierto por la noche. En ese cuidado, entendió algo profundo. El tiempo no avisa cuando empieza a faltar. Mamá, dijo una madrugada, si algún día no estoy listo para perderte. Nadie lo está, interrumpió ella, por eso hay que estar ahora. Daniel lloró en silencio, no por miedo a la muerte, sino por todos los momentos que casi deja pasar. Cuando María mejoró, algo quedó sembrado. Daniel empezó a decir te quiero, sin vergüenza. Empezó a abrazar sin razón. Empezó a quedarse. En 2026, cuando el mundo insistía en correr, Daniel aprendió a volver. A su casa, a su madre, a sí mismo. Una tarde, María encontró otra carta. Esta vez no era vieja. Daniel la había dejado sobre la mesa. Decía, mamá, no sé si algún día logre todo lo que soñé, pero hoy sé algo seguro, no quiero perderme de ti mientras lo intento. María cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Porque el amor no siempre se trata de grandes gestos, a veces se trata de llegar, de quedarse, de mirar a quien estuvo incluso cuando no sabías quién eras. Si eres hijo, recuerda que tu madre no es eterna, y si eres madre, recuerda que tu amor sigue enseñando, incluso cuando crees que ya no te miran, porque más allá de lo obvio, sanar no es volver atrás, es quedarse presente mientras todavía hay tiempo. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso. En 2026 los días parecían iguales para el mundo, pero no para esa casa. Algo invisible se había reordenado. No era felicidad constante, era conciencia. Daniel ya no veía a su madre como parte del fondo de su vida, sino como alguien que también estaba viviendo el paso del tiempo. María empezó a cansarse un poco más. No lo decía, pero Daniel lo notaba, las pausas al caminar, el suspiro antes de sentarse, el silencio más largo al final del día. No era enfermedad, era vida acumulada. Y por primera vez, Daniel no miró hacia otro lado. Mamá, ¿en qué sueñas ahora?, le preguntó una noche. María se quedó callada. Nadie le hacía esa pregunta desde hacía décadas. Sueño con tranquilidad, respondió, con saber que estarás bien incluso cuando yo no pueda ayudarte. Daniel sintió un nudo en el pecho. Durante años había querido independencia sin darse cuenta de que también había necesitado distancia para no enfrentar ese miedo. No quiero que pienses en irte, dijo. No pienso en irme, respondió ella, pienso en dejarte preparado. En 2026 nadie enseñaba a despedirse, solo a producir, a avanzar, a distraerse. Pero María sabía algo que no estaba en ninguna pantalla.
El amor también es preparar al otro para cuando uno falte. Daniel empezó a escuchar historias que nunca antes había pedido. Su madre le habló de su juventud, de los sueños que no siguió, de las decisiones que tomó por amor y por miedo. No hablaba con tristeza, hablaba con verdad. ¿Te dolió renunciar a tanto?, preguntó él. Sí, dijo María, pero me dolería más que creas que tu vida debe ser sacrificio constante. No quiero que repitas mi cansancio. Daniel entendió entonces que honrar a una madre no es copiar su sufrimiento, sino aprender de él. Empezó a tomar decisiones distintas, no todas correctas, pero más conscientes, menos impulsadas por la urgencia, más por el sentido. Un día, Daniel recibió una oferta que implicaba mudarse lejos. Era una oportunidad importante. Sintió emoción, pero también miedo. Esa noche no pudo dormir. Al amanecer, encontró a María en la cocina. Me voy a ir, dijo sin rodeos. María lo miró largo rato. No sonrió, pero tampoco se quebró. Eso es crecer, dijo. Irse sin huir. Tengo miedo de dejarte sola. Nunca estoy sola, respondió. Estoy contigo incluso cuando no estás aquí. Daniel lloró, no por irse, sino porque entendió que amar también es soltar sin romper. Los meses pasaron. Daniel se mudó. Las llamadas no siempre eran largas, pero eran reales. Ya no hablaban por obligación, hablaban por conexión. María aprendió a disfrutar su tiempo, a descansar sin culpa, a vivir sin esperar constantemente. Un día, María escribió una carta, no porque se sintiera mal, sino porque había cosas que no debían decirse con prisa. La guardó, no se la dio aún. En 2026, Daniel volvió por unos días. La casa olía igual, pero se sentía distinta. Se abrazaron más fuerte que antes, sin palabras innecesarias. Mamá, gracias por no soltarme cuando yo sí me estaba perdiendo, dijo él. María sacó la carta. No es para hoy, dijo. Es para cuando la necesites. Daniel no preguntó, la guardó. Esa noche tomaron café, 2 tazas, como siempre, pero ahora sabían por qué. Antes de irse, Daniel miró a su madre con los ojos de alguien que ya no da nada por sentado. Si algún día no llego a tiempo, siempre llegas, interrumpió ella, mientras recuerdes quién eres. Años después, Daniel abrió la carta. Decía: hijo, si estás leyendo esto es porque la vida siguió. No me busques en los recuerdos tristes, búscame en lo que te enseñé a sentir. Vive sin prisa, ama sin miedo y no te olvides de volver a ti. Yo siempre estaré donde aprendiste a quedarte. Daniel cerró los ojos, no lloró de dolor, lloró de gratitud, porque el amor verdadero no desaparece, se transforma en voz interna, en calma, en raíces invisibles. Si aún puedes, llama a tu madre, escúchala sin interrumpir, mírala sin prisa, y si ya no está, honra su amor viviendo con más presencia, porque más allá de lo obvio, una madre no se va cuando se va, se queda en la forma en que aprendiste a amar. El tiempo no se detuvo después de la despedida, porque nunca lo hace. En 2026 el mundo siguió hablando de avances, de inteligencia artificial, de velocidad y de futuro, pero Daniel empezó a entender que el verdadero futuro no siempre está adelante, a veces está detrás, sosteniéndote sin que lo notes. La vida lejos de casa lo transformó, no porque fuera más fácil, sino porque ahora sabía escucharse. Había días buenos y días pesados, días en los que sentía orgullo y otros en los que dudaba de todo. En esos días, pensaba en su madre sin llamarla, solo recordando su voz tranquila, su forma de decir que todo pasa, incluso lo que duele. María envejecía despacio, como envejecen las personas que han amado mucho. No hablaba de ello, pero lo aceptaba. Aprendió a caminar más lento, a sentarse sin prisa, a mirar por la ventana sin esperar nada. No estaba sola, estaba acompañada por lo vivido. Daniel empezó a escribir, no para publicar, no para mostrar, sino para no olvidar. Escribía sobre su infancia, sobre los silencios, sobre los errores que ya no quería repetir. En cada línea estaba su madre, aunque no la nombrara. Un día recibió un mensaje corto: estoy bien, solo cansada, no te preocupes. Daniel supo que ese cansancio era distinto, no alarmante, pero definitivo. Comprendió que hay momentos que no avisan, solo piden presencia. Viajó de inmediato. Cuando llegó, la encontró sentada en la cocina, mirando el café servirse solo en una taza. Pensé que ya no venías, dijo ella con una sonrisa leve. Siempre vengo, respondió él, solo que ahora lo hago a tiempo. Se sentaron frente a frente, no hablaron mucho, ya no hacía falta llenar los espacios. El amor había aprendido a descansar en el silencio. Hijo, dijo María, ¿sabes qué es lo que más me enorgullece de ti? Que volviste a ti mismo. Daniel tragó saliva. Tú me enseñaste. No, respondió ella. Yo solo me quedé. En 2026 nadie hablaba del poder de quedarse, pero María sabía que eso había cambiado todo. Los días siguientes fueron simples, paseos cortos, comidas lentas, conversaciones sin reloj. Daniel entendió que no estaba allí para salvar nada, sino para acompañar.
y eso era suficiente. Una noche, María se quedó dormida antes de terminar una frase. Daniel la cubrió con una manta como ella lo hizo tantas veces. En ese gesto, entendió que los roles no se invierten, se continúan. María despertó horas después. No me mires así, dijo. Todavía estoy aquí. Lo sé, respondió él, y por eso no me voy. Los médicos no dijeron nada grave, pero Daniel ya sabía que la vida no siempre necesita diagnósticos para cambiar de ritmo. Decidió quedarse más tiempo, no por miedo, sino por elección. María empezó a contar historias que nunca había contado, no las heroicas, sino las pequeñas, los días en los que dudó, las noches en las que lloró en silencio. Daniel escuchó sin interrumpir, sin corregir, sin querer arreglar nada. Gracias por escucharme ahora, dijo ella, aunque yo te escuché toda la vida. No sabía cómo hacerlo antes, respondió él, pero estoy aprendiendo. En 2026, aprender a escuchar era un acto de rebeldía. Una mañana María despertó con calma, demasiada calma. Daniel lo sintió antes de entenderlo. Ella lo miró y sonrió. No tengas miedo, dijo. Todo está bien. No hubo dramatismo, no hubo despedidas largas, solo una paz extraña, profunda. María se quedó quieta, como quien termina una jornada larga y necesaria. Daniel no gritó, no corrió, lloró en silencio, apoyando la frente en la de ella. No lloraba solo la pérdida, lloraba el privilegio de haber llegado a tiempo. Los días posteriores fueron lentos, vacíos, pero no huecos. En cada rincón estaba su madre, en cada gesto que él hacía sin darse cuenta. Daniel volvió a su vida con algo distinto en el pecho. No era tristeza permanente, era raíz. Empezó a vivir como ella le enseñó, sin palabras, con presencia, con pausa, con humanidad. Un día preparó café, 2 tazas, sonrió, no por nostalgia, sino por gratitud, porque el amor de una madre no termina cuando se va, se convierte en la forma en que miras el mundo, en cómo tratas a otros, en cómo te quedas contigo cuando nadie más está. Si estás escuchando esto, no esperes a entenderlo tarde, no postergues lo esencial, quédate, llama, abraza, escucha, porque más allá de lo obvio, no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cuánta presencia dejamos.